la cocina de Tori, su canal del sabor. Acá nuevamente con una receta súper deliciosa. En esta ocasión les enseñaremos a preparar unos deliciosos huevos a la jardinera, como los que están viendo ahora mismo detrás de mí. Y si ya están curiosos y quieren saber cómo es que se preparan, acompáñanos hasta el final. Y ahora, adelante video. Mis amigos, comencemos este video hablando dónde pueden encontrar los ingredientes. Y hay tres formas. La primera forma es al final del video, donde pueden ver la lista completa. Solo deben de hacer pausa para tomar nota fácilmente. La segunda forma es debajo del mismo, en la cajita de descripción usted toca la palabra más y se abre y va a ver la lista de ellos. Y la tercera forma es durante la receta, a medida que los voy usando, va a aparecer en pantalla las cantidades exactas que estoy usando en la receta. Y ahora sí, pasemos con el primer paso. Aquí tengo mis vegetales mixtos. Estos son de las bolsitas que vienen en los congelados del mercado. Los que voy a usar son estos. Y le voy a agregar un poco de agua a temperatura ambiente. Y lo voy a llevar al microwave a cocinarlo por 5 minutos. Aquí tengo mi hornilla eléctrica y una sartén y vamos a verter en ella el aceite. Encendemos el fuego a temperatura medio alta y ahora esperamos a que el aceite esté caliente. Ya nuestro aceite está caliente, vamos a poner ahora la cebolla y ustedes están viendo en pantalla cómo fue que ya corté. Y ahora la vamos a mover y la vamos a ir cocinando por 1 minuto antes de poner el siguiente ingrediente. Seguimos adicionando el pimiento verde que está cortado similar a la cebolla. Y ahora agregamos también el pimiento rojo, de la misma forma. Esto lo vamos a cocinar por unos 3 minutos en total. Vamos ahora a agregar nuestros vegetales mixtos. Revolvemos y esto tiene un color. Seguimos adicionando nuestra salsa de tomate, el sazón tropical, sal al gusto, pimienta negra al gusto y el caldo que yo estoy usando, caldo de res, pero puede usar caldo de pollo perfectamente. Vamos ahora a mezclar y lo vamos a dejar cocinar por unos minutos. Han pasado unos 3 minutos, le voy a agregar totalmente opcional unos pedazos de pechuga de pollo que tenía guardado en el refrigerador. Se lo voy a adicionar para agregarle más nutrientes y también tengo aquí picadillo a la habanera. Igualmente opcional, le puede poner otro tipo de carne si desea, como chorizo, no sé, cualquier otra cosa que le guste. Y vamos a revolver y vamos a dejar cocinar por unos 2 minutos más. Y si quieren saber cómo se hace el picadillo a la habanera, se lo voy a dejar en la descripción del video. Y voy a apagar el fuego porque ya está listo y le voy a agregar los huevos. Déjame abrir aquí como un huequito para que me quede este lado. Y también le quiero agregar totalmente opcional, yo tengo aquí queso parmesano. Lo vamos a llevar ahora para el horno, que ya lo tengo precalentado a una temperatura de 375 grados Fahrenheit, que va a ser un equivalente de 190 grados centígrados. Y este sartén es apto para el horno. Y ahora, para allá. Los vamos a dejar cocinando unos 7 minutos. Acabo de sacar nuestra sartén del horno
y vamos a dejar que tome temperatura ambiente, que refresque un poco, pero totalmente opcional le quiero agregar por encima un poco de ralladura de queso parmesano. Además voy a agregarle un punto de sal encima de los huevos y también un punto de pimienta negra. Amigos, hoy le traemos una receta cubana, huevos a la jardinera. Y quiero preguntarle a la chef por qué tiene este nombre. Porque incluye huevos, verduras y hortalizas de la huerta, de la casa que se supone que tenga sembrado alrededor. Tengo entendido que esta receta proviene del sur de España, de la parte de Andalucía, que allí preparan un plato que se llama huevos a la flamenca. Ahora, le vuelvo a hacer la pregunta a ella, ¿por qué se llama huevo a la flamenca? Bueno, según lo que investigué, no tiene nada que ver con el baile flamenco como yo pensaba inicialmente, sino con la manera en que se prepara el plato. Se hace en unas cazuelitas de barro de forma individual y se pone así igual que hicimos nosotros, vegetales, huevos, y se hace totalmente en el horno. Creo que también en la parte norte y central de España preparan un plato parecido que se llama huevos al plato, que aparte de tener vegetales y huevos, tiene también jamón y chorizo. Sí, es un plato muy creativo. Yo creo que en realidad la diferencia está en el nombre, porque tanto en el norte como en el sur de España pueden tener variaciones en la receta, ponerle pedazos de jamón serrano, chorizo, otro embutido o no ponerle. El de nosotros, aparte de tener vegetales, también tiene pollo y tiene picadillo a la habanera. Por cierto, tenemos el video de picadillo a la habanera. Le vamos a dejar el link de ese video para si ustedes quieren verlo, lo puedan ver. En los países latinoamericanos como México, Colombia, Venezuela, preparan un plato que se llama huevos rancheros. En su elaboración utilizan, creo que tortilla, ¿no? Ellos ponen el huevo cuando lo hacen, lo ponen sobre una tortilla, como normalmente se come en México, ¿no? Y le ponen salsas picantes, aguacate, también vegetales. tienen... En México y bueno, los otros países como Venezuela y Colombia se lo comen en el desayuno, pero en España no es así. En España lo mismo al desayuno, al almuerzo que a la comida, y normalmente ellos lo acompañan con un pedazo de pan, ¿sí? Mojan toda esta salsa, todo este guiso y la yemita de huevo en el pan y así se lo van comiendo. Lo poco que queda, lo limpian con el pan y se lo comen, no dejan nada. Y bueno, yo quería invitarlos a que vieran los ingredientes que necesitan para preparar la receta. Ya vieron los ingredientes, ya tomaron nota para poder hacer esta maravillosa receta muy nutritiva pero muy rica también, huevos a la jardinera. Yo me equivoco con el nombre, pero bueno, ahora no me equivoqué. Huevos a la jardinera. Además, los quiero invitar, para que no se me olvide, a que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y en estas redes ustedes van a ver, nosotros siempre estamos publicando fotos, pequeños videos. Además, ustedes nos escriben, nos sugieren nuevas recetas. Quería decirle también que si ustedes tienen alguna receta que quieran que nosotros hagamos, nos lo escriben en el comentario. Le pedimos también que aparte de pedir la receta que quieren, pongan de qué lugar nos ven. ¿Cómo es que le dicen ustedes a este plato en su país si tiene un nombre diferente? Además, si usted nos está viendo hasta esta parte del video, nos gustaría que nos pusiera un emoji de un huevito frito. El emoji de un huevito frito y así sabremos que ustedes llegaron hasta este punto del video. ¿Qué queda ahora? Espérate, algo importante. Ay, sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que se va a olvidar eso? Suscribirse al canal, pero ¿cómo tú lo dices? Que si les ha gustado todo esto que hemos hecho para ustedes hoy, que por favor nos ayuden con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Porque es importante que ellos nos ayuden con la suscripción al canal. Porque nosotros estamos corriendo una meta. Una meta que es 1 millón de amigos, 1 millón de suscriptores. De amigos como ustedes que nos van a ayudar a alcanzar la meta. Así, por favor, contamos con ustedes. El botoncito de suscribirse aquí en la esquina les va a ayudar muchísimo. Es gratis, no les va a costar nada. Y miren, y al lado también la campanita de notificación, actívela para que siempre reciban una notificación de parte de YouTube del próximo video maravilloso que ella pone aquí en la cocina de la torre.
antes de ya empezar a probar, también queremos agradecerle a un amigo suscriptor que fue el que nos pidió que hiciéramos esta receta que se llama Ernesto Abreu. Espero que les haya gustado, así como todos ustedes. Vamos a hacer el trabajo difícil. Dale, vamos a hacer el trabajo difícil. Vamos a probar esta delicia aquí en la cocina de la Tori. Ah. Vamos a ver. Primero voy a probar el vegetal. Y yo tomé un poquito de huevo y también algo de vegetal. Delicioso, me quedo sin palabras. Qué rico está esto. Bueno, cuando ustedes lo preparen se van a dar cuenta de lo bueno que está. Ahora voy a probarlo con un pedacito de huevo. Y yo estoy tomando huevo, carne y vegetal. Maravilloso. Riquísimo. Está buenísimo. Muy bueno. El concepto de este plato es que es un plato único. Es decir, que ya con esto no hay necesidad de comer nada más porque tiene de todo. Proteínas, vegetales y bueno, y carbohidratos. Si usted se come este plato en el almuerzo, usted no necesita comer más nada. Se va a quedar satisfecho. Exacto, quiero mojar el pan y comérmelo. Así, ¿ves? Cargadito. Nosotros vamos a seguir probando, ¿verdad? Pero no es justo con ustedes que nosotros sigamos aquí comiendo y no le demos tiempo a ir a la cocina. Así que nos vamos a despedir deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. No se olviden de hacer esta receta, caballeros. Está riquísima. Miren, cuando la hagan se van a dar cuenta de lo buena que está. Chao. Chao. Hasta la próxima. Y seguimos probando, no, comiéndonos este delicioso huevo a la jardinera. O huevos al plato, o huevos a la flamenca, como quiera que se llame. Exactamente, el nombre se lo pone usted. Hasta luego. Hasta la próxima.